¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos con nuestra materia de historia y geografía en relación al tema países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo, así se llaman aquellos países que poseen un índice de desarrollo humano de moderado a bajo y diferentes niveles de regreso en cuanto a la infraestructura de salud y educación. O sea que estamos refiriéndonos que en cuanto al nivel de capacidad de recursos económicos es de muy bajo a prácticamente moderado, y esto se puede notar en las adquisiciones o en cuanto a las inversiones de infraestructura que prácticamente no cuenta con los recursos suficientes o adecuados para poder realizar numerosas obras. En la imagen tenemos, por ejemplo, un barrio de una ciudad de Latinoamérica que es muy pobre, o sea que las autoridades regionales de la zona no cuentan con recursos suficientes para poder, digamos, modernizar o urbanizar. Entonces son algunas de las características notorias, notables en los países en vías de desarrollo. Regiones en vías de desarrollo. Se pueden citar algunas regiones cuyos países que se encuentran en esta clasificación en América Latina, en el Medio Oriente, país del Asia Oriental, en el continente asiático, sur y sudeste asiático, África del Norte y también otras regiones que prácticamente tienen las mismas características de subdesarrollo. Los países en vías de desarrollo se subclasifican en países en transición y países menos desarrollados. O sea que tienen dos tipos de vertientes estas características de los países con menor infraestructura o digamos aquellos países que cuentan con recursos económicos muy por debajo de lo ideal. Países en transición. Este grupo está integrado por países que mejoraron su nivel de crecimiento y sus economías, son emergentes, aunque poseen una debilidad institucional. También otra característica de los países en transición, posee una inestabilidad política que hace que presenten falencias en cuanto a infraestructura, como así también en la asistencia o en los servicios en lo que se refiere a salud. Se incluyen en este grupo muchas naciones latinoamericanas del Medio Oriente, sur y sudeste de Asia. O sea, estos países en transición básicamente está a un paso o es un nivel interesante para luego saltar a la gran escala de países en desarrollo. Pero todavía, digamos, le queda un tramo por recorrer y por mejorar. Características de los países en transición: crecimiento económico debido al sector industrial, la explotación de sus recursos naturales, fuentes de energía. El crecimiento económico no está a la altura del crecimiento demográfico, acumulación de capital inexistente en algunas regiones y en otros, por más que cierta acumulación haya sido posible, eh, marginando el Estado en otros sectores. Entonces, son básicamente estas características de los países en transición, mientras que el sector económico va creciendo, pero en algunos sectores o en algunos aspectos no se ve, no se nota, no se siente, no se puede, digamos, marcar esa diferencia de que algunos prácticamente están siendo dejados de lado. Por ende, entonces esta falencia sigue teniendo sus repercusiones y efectos hacia algunos sectores. Por eso
todavía no logra alcanzar el nivel máximo, cuáles son países de desarrollo, donde en todos los sectores básicamente tiene un crecimiento floreciente de la economía y también de infraestructura. Sin embargo, en este sector de transición, algunos sectores están con crecimiento, mientras en otros aspectos hay una falencia, hay una decadencia. Todavía queda materia pendiente por mejorar. Características de países en transición. Continuamos la tendencia clara a vivir en las ciudades y abandonar los sectores rurales, puesto que en las zonas urbanas o en las ciudades hay mejores oportunidades laborales. También las poblaciones están cada vez más cerca de poder contar con los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, cercanías de los centros de trabajo, como así también en materia de educación están todo más de forma cercana. Entonces, por un lado, abandonan el área rural para luego adentrarse en el casco urbano o en las grandes ciudades para poder acceder a los servicios fundamentales, para poder acceder a los servicios básicos. Hacia zonas de bosques de importancia ecológica también va despejando. Mala utilización del suelo y la intensificación de como dice, sumado a la falencia de la educación, también la intensificación de la agricultura y también la asistencia técnica. Estas son básicamente las razones por las cuales, como ya hemos mencionado, muchos de los ciudadanos abandonan el área rural para poder buscar mejores oportunidades, mejores horizontes en los cascos, en las zonas urbanas. Programa de desarrollo que no han podido dar solución a problemas reinantes debido a la inestabilidad de la producción. Todos estos enfoques son más bien referidos al área rural, que el Estado ha dejado una materia pendiente en lo referente a una reforma agraria que significa dar una buena asistencia al sector de la población que trabaja en la agricultura o en la ganadería, y cuando no reciben esas asistencias técnicas, el sector de las poblaciones del campo tiende a abandonar e ir poblando e ir, digamos, viajando o emigrando hacia las zonas urbanas, hacia las grandes ciudades, para buscar mejores oportunidades para sus familias. También, y la dependencia tecnológica y económica, las deudas externas se han elevado a sumas imposibles de pagar. Esto es más bien en referencia al Estado, que se ha endeudado a gran escala para poder brindar una buena infraestructura en algunos sectores de las ciudades, pero a costa de grandes deudas que debe ir pagando en largos periodos de tiempos, largos años. Países menos desarrollados son los países caracterizados por una renta per cápita baja, asociada a una elevada desigualdad de las rentas, una mala sanidad y una esperanza de vida muy, pero muy reducida. Entonces, este ya es, digamos, un desarrollo muy por debajo de lo normal, prácticamente no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente a todos los estamentos del Estado, de la necesidad del pueblo, como es en materia de educación, en materia de trabajo, como es en materia de salud, como es también en materia de cultura o educación. Entonces, estas características que están muy por debajo de ofrecer los servicios básicos a su comunidad, a su pueblo, son las características de los países menos desarrollados. Características de los países menos desarrollados: la subalimentación, el hambre, falta de agua potable, falta de agua, digamos, importante para poder hacer las condiciones básicas del aseo, de beber, de la alimentación, otros servicios básicos de asistencia médica, falta de acceso a las instituciones de enseñanza,
hay mucha deserción escolar porque el chico, los alumnos o los niños o los jóvenes tienen que salir a buscar un trabajo para poder de esa manera ayudar a la economía de su familia. Y bien, también hay una alta tasa de natalidad que prácticamente el ingreso per cápita no es suficiente para poder mantener estas numerosas familias. Entonces, todo esto son características peculiares de los países menos desarrollados, por ende hay un alto índice de pobreza y también cuando los lugares están con alto índice de pobreza no cuentan con los servicios básicos fundamentales, como ya hemos mencionado, la falta de energía eléctrica, la falta de escuelas, la falta de trabajo, falta de alimentación y también falta de poder cubrir con la asistencia sanitaria o en cuanto a la medicina, en cuanto al acceso a la atención médica o bien para poder acceder a medicamentos en caso de que así lo requieran las personas con problemas de salud. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado, hemos analizado las características de los países en vías de desarrollo, de transición y los países menos desarrollados.